Bienvenidos a una nueva exploración exhaustiva. Bueno, hay una trampa invisible en la que la mente humana cae constantemente. Es un fallo de cálculo que en el mundo real pues cuesta millones a las grandes empresas. Sí, y genera políticas públicas totalmente ineficaces. Exacto. Y a nivel cotidiano lleva a tomar decisiones que son francamente un desastre. El problema fundamental es que el cerebro cree entender por qué ocurren las cosas. Cuando la mayor parte del tiempo, solo está viendo coincidencias. Tal cual. Así que la misión de este análisis de hoy es aprender a separar la simple correlación de la verdadera causalidad. En un mundo que está, absolutamente inundado de datos y de inteligencia artificial, el objetivo es dejar de reaccionar a los patrones visuales y aprender a comprender la raíz. Eso es. Entender el verdadero porqué de las cosas es el único camino para tener la capacidad real de influir en ellas. Yo estoy convencida de que es un tema fascinante. Es un enfoque imprescindible. De hecho, la premisa fundamental que debemos establecer desde este primer minuto es que la diferencia entre simplemente predecir lo que va a pasar y entender de verdad las causas que lo provocan es exactamente la frontera entre limitarse a ver el mundo tal como es y tener el poder de cambiarlo. Qué buena forma de ponerlo. Para esta inmersión nos apoyamos en una fuente espectacular. Es el libro The Causal Mindset Handbook del Dr. Quentin Galea. Además incluye un prólogo muy revelador de Karim Lakhani, que es investigador de la Universidad de Harvard. Vale, vamos a desgranar esto. Adelante. Porque a primera vista, diferenciar una causa de una simple casualidad debería ser algo casi instintivo para el ser humano, ¿no? Pero la historia y la ciencia nos demuestran que somos bastante malos en ello. Pésimos, diría yo. Históricamente, la humanidad ha tropezado una y otra vez con esta misma piedra. Hemos asumido relaciones de causa y efecto donde en realidad solo había correlaciones engañosas. O coincidencias que ocurrían al mismo tiempo. Claro, es un patrón repetitivo. Los ejemplos históricos que plantea el libro son una locura. Imaginemos a civilizaciones enteras que, ante una sequía devastadora, pues decidían construir monumentos colosales. ¿O realizar sacrificios? Eso es, creyendo firmemente que eso iba a invocar a los dioses de la lluvia. Y claro, veían que eventualmente terminaba lloviendo y decían que había funcionado. Ignorando por completo factores reales. Claro, factores como las variaciones climáticas estacionales o las corrientes oceánicas. Todo eso ni lo contemplaban. Es el clásico error de asumir que porque un evento sigue a otro, el primero causó inevitablemente el segundo. Y, no hace falta irse a la antigüedad milenaria para ver esto. Pensemos en la medicina de hace unos siglos, cuando se practicaban sangrías rutinarias a los enfermos. Madre mía, las sangrías. Los médicos tenían la certeza absoluta de que extraer sangre curaba desde dolores de cabeza hasta fiebres severas. Se necesitó muchísima observación sistemática, comparando a quienes recibían el tratamiento con quienes no, para demostrar que esta práctica hacía muchísimo más daño que bien. Y el problema no es solo que nuestros antepasados se equivocaran por falta de tecnología, ¿eh? Lo verdaderamente preocupante es que hoy, con acceso a bases de datos masivas y ordenadores potentísimos, seguimos cometiendo errores analíticos idénticos. Por ignorar el contexto. Exactamente. El libro crea un ejemplo muy actual para ilustrar esto. En unas declaraciones, el expresidente Donald Trump afirmó que en su última semana de mandato, las cifras de detención por inmigración ilegal fueron las mejores de la historia. Indicando que se había detenido el flujo migratorio hacia su nivel más bajo. Eso es. Y claro, si miramos solo el gráfico de esa semana concreta, la línea cae en picado. Es un hecho. Pero hay trampa ahí. Hay falta de contexto. Analizando esto con absoluta neutralidad y aclarando que aquí no se toma ninguna postura política, sino que nos fijamos puramente en el mecanismo analítico de los datos. Por supuesto, es un análisis técnico. Pues atribuir esa bajada únicamente a las políticas migratorias de la administración ignora un factor simultáneo de proporciones colosales. Esa última semana de presidencia fue en enero de 2021. ¡Ostras, claro! El mundo entero estaba en medio de la pandemia de COVID-19 con confinamientos globales y fronteras cerradas por motivos puramente sanitarios. Entonces, la gran pregunta es si fue la política migratoria la causa o fue el virus, o fue una combinación de ambas cosas. Y sin aplicar una inferencia causal rigurosa, es sencillamente imposible saberlo. Es que sacar conclusiones apresuradas sin aislar las variables es lo que lleva a diseñar estrategias completamente falidas, y este exceso de confianza a la hora de interpretar el mundo
conecta directamente con un concepto psicológico que menciona el prefacio del libro. El famoso efecto Dunning-Kruger. Ese mismo. El autor describe el aprendizaje sobre los datos como una especie de montaña rusa emocional. Alguien aprende a hacer 2 gráficos en una hoja de cálculo y de repente su confianza se dispara por las nubes. Llega a la cima de lo que el gráfico denomina el monte de la estupidez. Lo fascinante aquí es que esa cima es el punto de mayor peligro analítico. Es el momento en el que se cree saberlo todo simplemente porque se ignora todo lo que se desconoce. Tal cual. Yo misma lo he vivido. Y el libro explica que a medida que esa persona profundiza y empieza a ver la complejidad monstruosa del mundo real, la confianza cae en picado. Directo hacia el valle de la desesperación. De repente los datos ya no cuadran tan fácil. Y solo con tiempo, mucho estudio y asumiendo los propios errores, se empieza a subir por la pendiente de la iluminación. Y esa subida comienza siempre con la humildad. El propio autor relata que al terminar su doctorado, su mayor revelación no fue dar con una ecuación compleja, sino aceptar las enormes limitaciones de su conocimiento. Aceptar la incertidumbre. Porque hay una realidad innegable que a veces olvidamos. Los datos, por sí solos, son tontos. Una base de datos no tiene sentido de la causalidad. No sabe qué ocurrió primero ni qué motivó a qué. Los números simplemente coexisten en una tabla de Excel. No te cuentan la historia de fondo. Y si a esos datos tontos le sumamos un cerebro biológico lleno de sesgos, pues apaga y vámonos. Nuestra mente está llena de trampas. Totalmente. El libro menciona varios sesgos cognitivos muy ilustrativos. Pensemos en la moda de las duchas de agua fría. Alguien empieza a bañarse con agua helada todos los días y, al cabo de un mes, nota que no se ha resfriado ni una sola vez. E inmediatamente concluye que el agua fría fortalece su sistema inmunológico de forma milagrosa. Un salto lógico muy común impulsado totalmente por el sesgo de confirmación. Claro, porque esa persona ignora cómodamente que ha empezado el hábito en pleno mes de agosto en verano. O que, al mismo tiempo que las duchas, ha empezado a comer más sano y duerme 8 horas diarias. Y para rematar el engaño, entra en juego el sesgo de disponibilidad. Las voces de quienes defienden y practican esto resuenan con muchísima fuerza en Internet y en las redes sociales, creando una falsa ilusión de consenso científico. Y a todo ese cóctel de sesgos cognitivos se le suma un fenómeno interesantísimo, la apofenia. La necesidad de ver cosas donde no las hay. Es nuestra tendencia innata, moldeada por millones de años de evolución, a encontrar patrones significativos donde en realidad solo hay ruido aleatorio. El cerebro humano es una máquina perfecta de conectar puntos, incluso si esos puntos no tienen absolutamente ninguna relación física en el mundo real. Hay un ejemplo divertidísimo sobre esto en el texto, la famosa correlación espuria entre las películas del actor Nicolas Cage y las piscinas. Sí, es un clásico. Hay un gráfico real, basado en datos verídicos, que muestra que durante varios años, el número de personas que se ahogan trágicamente al caer en una piscina sigue una curva casi milimétricamente idéntica a la cantidad de películas en las que aparece Nicolas Cage ese mismo año. Es un caso de estudio maravilloso para entender esto. Evidentemente, Nicolas Cage no está causando esos accidentes. Ni los accidentes en piscinas motivan a los estudios de Hollywood a contratarle para más películas. Pero los datos numéricos se mueven juntos en una correlación casi perfecta. Si alguien se fía solo de la hoja de cálculo a ciegas, acabaría pidiendo que se prohíban las películas de Nicolas Cage por una cuestión de seguridad pública. Es absurdo. Por eso mismo, el libro insiste de forma tan vehemente en que es imprescindible cruzar el análisis de datos puros con lo que llaman el conocimiento del dominio. La experiencia humana, es decir, el entendimiento profundo del contexto real del problema. Hay un caso en el texto sobre el continente africano que lo ilustra muy bien. Al analizar grandes volúmenes de datos satelitales, un analista inexperto podría descubrir una correlación negativa sorprendente. Las zonas con mayor exposición al sol tienen menor cantidad de paneles solares instalados. A primera vista es un contrasentido absoluto. Donde más sol hay es donde menos paneles solares ponen. Exactamente. Un algoritmo puro y duro podría concluir tranquilamente que el sol es malo para la energía solar. Madre mía. Pero al aplicar el conocimiento del dominio, un experto en ingeniería sabe perfectamente que el calor extremo reduce drásticamente la eficiencia física de las células fotovoltaicas. Se sobrecalientan. Sí, y además un experto en economía añadiría una capa más de contexto, indicando que las regiones más extremadamente calurosas pueden tener menores ingresos medios por motivos geográficos e históricos, lo que impide la tremenda inversión inicial que requiere esa tecnología. El dato desnudo muestra la paradoja, pero el contexto humano revela la causa real. Eso es.
Vale, entonces, si nuestro cerebro es tan sumamente malo conectando los puntos correctos, y ya hemos visto que los datos por sí solos no bastan para entender el mundo, ¿cómo hacemos para no engañarnos a nosotros mismos constantemente? El libro habla de unos mapas visuales, ¿verdad? Sí, introduce los grafos dirigidos a cíclicos, conocidos en el mundillo como DAGs por sus siglas en inglés. Son como esquemas, ¿no? Son herramientas conceptuales invaluables. Consisten en trazar un mapa visual muy sencillo usando palabras clave unidas por flechas. Y la regla de oro es que la flecha indica siempre la dirección del efecto causal. Si llueve, el suelo se moja. La flecha va de lluvia apuntando hacia suelo mojado y nunca al revés. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque el simple acto de sentarse a dibujar estas flechas en un papel obliga a pensar con muchísima claridad y ayuda a detectar al gran enemigo oculto de este campo. Los famosos factores de confusión, o confounders en inglés. Los factores que lo enredan todo. Hay un ejemplo clásico en las clases de estadística sobre esto: la correlación innegable entre las ventas de helados y los ataques de tiburones en las playas. Un ejemplo perfecto de manual. Las ventas de helados y los incidentes con tiburones suben exactamente en los mismos meses del año. Van a la par. Si no usamos un grafo dirigido para pensar en el problema, algún alcalde despistado podría cometer el disparate monumental de prohibir la venta de helados en el paseo marítimo para evitar que los tiburones muerdan a los bañistas. Parece un chiste malo, pero es exactamente la misma lógica errónea que lo de Nicolas Cage. Al dibujar el mapa causal en un papel, nos obligamos a introducir el factor de confusión oculto, que en este caso es el calor del verano. El clima soleado. Las altas temperaturas causan que la gente compre más helados para refrescarse y simultáneamente causan que muchísima más gente decida meterse a nadar al mar, lo que por pura y dura estadística incrementa la probabilidad de cruzarse con un tiburón. El calor es la verdadera causa de ambas cosas. Y el gran problema que tenemos en la sociedad actual es que esta confusión constante entre correlación y causa nos bombardea todos los días en los medios de comunicación. Uf. Totalmente. A ver, hay un ejemplo en el libro que me pareció de traca. Habla de un titular real de la cadena CNN sobre unos ejercicios de fuerza en las manos para, y cito textualmente, alargar la vida. ¿Cómo pasamos de apretar un muelle de plástico con la mano en el sofá a vivir más años? Es el ejemplo perfecto del enorme peligro de las palabras y, francamente, de la mala divulgación científica. El estudio médico original era muy serio y riguroso, pero los investigadores solo hablaban de una asociación estadística. Observaron que la gente que casualmente tenía un agarre más fuerte en las manos tendía a vivir más tiempo. Claro, pero el titular de noticias lo vende de inmediato como una receta médica mágica y directa, como si fortalecer específicamente los músculos de la mano derecha fuera el secreto oculto de la inmortalidad. Lo cual es un disparate. Exactamente. Lo que hace la prensa ahí, por buscar el clic fácil, es confundir un simple predictor con una causa directa y mecánica. Alguien que tiene mucha fuerza en las manos en la edad adulta, por lo general es alguien que ha hecho ejercicio regular toda su vida, que tiene buena masa muscular global y una salud cardiovascular envidiable. Ese estilo de vida general, activo y saludable, es la causa real que alarga la vida de esa persona. La fuerza de las manos es solo un indicador superficial, un chivato de esa buena salud. Dedicarse únicamente a apretar un resorte de gimnasio mientras ves la televisión no va a añadir ni un solo día extra de vida a tu contador. Ese fallo monumental viene de nuestra insistencia desesperada en buscar siempre una sola causa sencilla para cada cosa que pasa. Nos encantan las explicaciones simples de un solo paso. Simplificamos demasiado. Pero la realidad innegable es que vivimos en un mundo profundamente multifactorial. Todo, absolutamente todo, responde a múltiples causas que están entrelazadas en red. El doctor Galea usa una anécdota súper cotidiana en el libro para ilustrar esto. La rabieta completamente desproporcionada de una niña pequeña en el colegio porque su compañero de pupitre le ha roto un bolígrafo. A simple vista, para un observador casual, el evento detonante, el bolígrafo roto, parece la única y exclusiva causa del llanto. Pero si nos molestamos en ampliar el mapa causal hacia atrás, vemos la cadena completa de eventos. La niña ha dormido fatal porque su hermana pequeña estuvo llorando y enferma con fiebre toda la noche. Está agotada físicamente. Y además resulta que ese mismo amigo ya le había roto un juguete importante la semana anterior. Así que no es solo el dichoso bolígrafo, es la suma acumulada del cansancio extremo, el historial previo de frustración con ese niño en concreto y el bolígrafo como gota que colma el vaso. Y esta misma lógica doméstica,
tan fácil de entender en el patio de un colegio, es la que necesitamos empezar a aplicar con urgencia a los grandes desafíos globales, que rara vez tienen una única explicación de manual. Pensemos por un momento en por qué la población de Corea del Sur está cayendo en picado año tras año, registrando actualmente la tasa de natalidad más baja de todo el planeta Tierra. No hay un solo culpable al que apuntar con el dedo. Es una tormenta perfecta y simultánea de muchos factores. Una presión laboral absolutamente insostenible, unos costes inasumibles para acceder a una vivienda digna, expectativas culturales que están cambiando rápidamente y dinámicas de roles de género en plena evolución social. Si pensamos en el debate constante sobre el aumento alarmante de la depresión juvenil, siempre acaba degenerando en dos bandos totalmente polarizados que se gritan el uno al otro. Unos le echan toda la culpa sin dudarlo a la aparición de los teléfonos móviles y las redes sociales en la última década. Y los otros señalan exclusivamente el impacto económico devastador y el pesimismo vital persistente derivado de la gran crisis financiera de 2008. Y la inferencia causal, nuestra disciplina de hoy, nos enseña que forzar una dicotomía estricta ahí es un error analítico fundamental. Ambos factores inmensos pueden ser causas simultáneas e interactuar entre sí de formas muy complejas. Además de esto, el libro subraya que es vital aprender a diferenciar los efectos directos de los efectos indirectos o mediadores. Totalmente. Para explicar este matiz, el libro menciona las tácticas de los activistas climáticos que bloquean autopistas en hora punta. El efecto directo, inmediato y visible de cortar el tráfico es terrible a corto plazo. Se genera un atasco monumental que aumenta enormemente la contaminación localizada en esa zona, simplemente por culpa de los miles de motores de combustión funcionando al ralentí. Lo cual parece completamente contraproducente e hipócrita para alguien que supuestamente defiende el medio ambiente. Pero el análisis causal riguroso requiere mirar mucho más allá de lo inmediato y obvio. El efecto indirecto que realmente persiguen estos grupos opera a través de lo que llamamos una variable mediadora. ¿La generación de debate público? Exacto. La creación forzosa de conciencia ambiental ocupando espacio en los medios de comunicación y telediarios. El cálculo estratégico, frío y causal de estos grupos es que esa perturbación mediática provocará una presión social insoportable, que a su vez forzará un cambio real en las políticas gubernamentales de uso de combustibles fósiles a largo plazo. Buscan que ese efecto indirecto positivo eclipse con creces el daño directo inicial de la contaminación, del atasco. Eso es. Y hablando de efectos mediadores que se meten por el medio y cambian por completo el resultado final esperado, el libro destapa un estudio de la Universidad de Harvard sobre recursos humanos y tecnología que es para enmarcarlo en la pared. Se titula Durmiéndose al volante. Un título muy apropiado para lo que descubrieron. Eran a un grupo de reclutadores profesionales de alto nivel a los que se les dio acceso a una herramienta de inteligencia artificial de altísima calidad para ayudarles a filtrar y seleccionar cientos de currículums. La lógica aplastante de cualquier directivo diría que si sumas profesionales expertos con años de experiencia y una IA brillante y rapidísima, los resultados conjuntos tienen que ser estelares. Así debería ser en la teoría ideal. Pero los datos duros demostraron empíricamente que ocurrió exactamente lo contrario. El desempeño conjunto del equipo formado por humano más máquina empeoró drásticamente en comparación con los grupos de control que no usaban ninguna herramienta algorítmica. Pero, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo empeoran si la máquina es objetivamente buena en su trabajo? Porque la simple introducción de la tecnología en la oficina creó un efecto mediador psicológico totalmente inesperado. Al tener una inteligencia artificial que parecía tan sofisticada y casi infalible, el esfuerzo analítico personal de los humanos se desplomó de la noche a la mañana. Se volvieron intelectualmente perezosos. En lugar de leer a fondo los currículums y buscar matices complejos o habilidades blandas que la máquina podría pasar por alto fácilmente, los reclutadores simplemente empezaron a aceptar la recomendación de la pantalla a ciegas para acabar antes. Delegaron por completo su criterio profesional en la máquina. se durmieron al volante de la toma de decisiones, literalmente. La caída en picado del esfuerzo humano hundió por completo la calidad del resultado final del departamento. Es como si tener un martillo último modelo hiciera que el carpintero dejara de mirar dónde pone el clavo. Y esto conecta de lleno con el que es probablemente el gran debate tecnológico de esta década. Predicción frente a causalidad en el mundo del machine learning. Hay una cita famosísima del psicólogo Abraham Maslow que viene al pelo aquí. Si todo lo que tienes es un martillo, todo te parece un clavo.
Y hoy en día, nuestro martillo brillante, nuevo y carísimo es el Machine Learning predictivo. Si conectamos esto con el panorama general, la figura central y pionera en este campo, el científico Judea Pearl, lo resume de una manera magistral. Él establece la diferencia absoluta, la barrera infranqueable entre el concepto de ver y el concepto de hacer. A ver, expliquemos esto bien paso a paso, porque me parece la clave de bóveda de todo el libro. Por supuesto. La inteligencia artificial predictiva tradicional, por muy avanzada que sea, se limita a ver pasivamente el mundo que la rodea. Observa. Observa el estado actual e histórico de las cosas y detecta asociaciones matemáticas complejas en los datos. Así es como detecta eficientemente patrones sutiles de fraude en millones de transacciones de tarjetas de crédito, o anticipa qué perfiles de clientes podrían darse de baja de un servicio de streaming el mes que viene. Eso tiene un valor comercial incalculable, pero es una postura puramente reactiva. La inferencia causal, por el contrario, trata sobre la acción de hacer. Es una disciplina proactiva. Permite a los analistas formular preguntas contrafactuales, plantear escenarios hipotéticos complejos. ¿Qué pasaría exactamente si reducimos los precios un 10% la semana que viene? ¿Qué pasarían las métricas de retención si cambiamos drásticamente la interfaz de usuario de la aplicación móvil? Vale, lo entiendo. Entonces, la IA predictiva te dice que algo malo o bueno va a pasar basándose estrictamente en patrones del pasado. Y la IA causal nos dice qué palanca exacta tocar en el presente para alterar y cambiar ese futuro a nuestro favor. Esa es la distinción perfecta. Pero claro, si nos equivocamos de palanca porque resulta que estamos usando el modelo matemático incorrecto para tomar la decisión, las consecuencias pueden ser gravísimas, ¿no? Pueden ser absolutamente fatales sin exagerar. El libro expone un caso clínico teórico sobre la sepsis, que hiela la sangre. La sepsis es una infección generalizada en la sangre que puede llegar a ser mortal muy rápidamente en un entorno hospitalario. Imagina por un momento que un hospital puntero entrena una IA predictiva tradicional para detectar el riesgo de que un paciente ingresado desarrolle sepsis, basándose en el análisis de millones de historiales médicos antiguos. De acuerdo. El sistema va a notar enseguida que la subida brusca de la temperatura corporal, la fiebre alta, es un indicador estadístico enorme de peligro. Tiene sentido médico. Si hay una infección severa extendiéndose, suele haber fiebre alta como respuesta del organismo. Es una señal de alarma estadística clarísima para el algoritmo. Sí. Pero aquí viene la trampa mortal de no educar a los sistemas o a las personas que los usan para pensar de forma causal. Si un sistema automatizado de triaje o un médico sin suficiente formación asume ciegamente que esa predicción algorítmica equivale a una relación directa de causa y cura, su instinto médico inmediato e incorrecto será intentar bajar la fiebre del paciente a toda costa. Podría sugerir cubrir al paciente de bolsas de hielo para enfriarlo físicamente de forma drástica y así reducir el nivel de riesgo calculado en la pantalla de la máquina. Ostras. Pero la fiebre es solo el sistema inmunológico del cuerpo defendiéndose de la agresión. Si solo eliminas la fiebre de forma artificial, la infección bacteriana sigue ahí dentro, campando a sus anchas y destruyendo los órganos. Ese es el punto crítico donde todo se derrumba. Estarías atacando agresivamente el síntoma superficial, el mero indicador estadístico, y dejando que la causa raíz, las bacterias, destruyan el cuerpo del paciente sin oposición. Eliminar mecánicamente la fiebre engañaría por completo al algoritmo predictivo, que mostraría en verde que el paciente está mejorando milagrosamente, mientras el paciente en la cama en realidad empeora hacia la muerte. Un error de concepto básico como este, al delegar decisiones críticas de intervención en modelos que no son causales, literalmente cuesta vidas humanas en el mundo real. Es escalofriante pararse a pensar en las implicaciones que esto tiene ahora mismo en la sanidad o la justicia. Y bueno, sin llegar a esos extremos trágicos de vida o muerte, en el mundo empresarial de traje y corbata, confundir estos términos cuesta auténticas fortunas cada día laborable. Hay otro caso fascinante en el texto sobre un prestigioso grupo de investigación de una escuela de negocios internacional. Querían analizar el impacto real de las políticas medioambientales en las grandes corporaciones multinacionales. Tomaron grandes cantidades de datos sobre las jugosas bonificaciones económicas que reciben los altos directivos, los famosos bonos anuales vinculados a objetivos de sostenibilidad o ESG. Y los cruzaron, estadísticamente, con las cifras oficiales de reducción de emisiones de CO2 de esas mismas corporaciones. Descubrieron rápidamente una correlación fortísima y muy atractiva. Las empresas donde los bonos millonarios estaban ligados contractualmente a métricas medioambientales presentaban, año tras año, emisiones de gases significativamente menores.
Con esos bonitos datos en la mano, la intención inicial de la Escuela de Negocios era publicar un artículo promoviendo esta estructura salarial como una receta mágica y universal para todas las empresas del mercado global. Claro, el titular de prensa fácil y tentador: paga muchos más millones a tus directivos por ser ecológicos y salvarás el planeta en un par de años. Pero el equipo investigador, afortunadamente, estuvo a punto de pasar por alto un detalle analítico devastador que tiraba por tierra toda su premisa: la causalidad inversa. Sin emplear herramientas de inferencia causal rigurosa en el análisis, es matemáticamente imposible saber en qué dirección viaja realmente la flecha del grafo. ¿Fueron verdaderamente esos bonos prometidos los que impulsaron a los acomodados directivos a trabajar duro e innovar para reducir el CO2? ¿O por el contrario, ocurrió exactamente al revés en la línea temporal? ¿Te refieres a que las grandes empresas hicieron trampa con los datos? Más bien un oportunismo corporativo de manual. Quizá aquellas corporaciones punteras que ya tenían la tecnología verde desarrollada, una posición ventajosa e intocable en el mercado, y un camino extremadamente fácil, predecible y barato para reducir sus emisiones el próximo año, decidieron astutamente de antemano implementar esas estructuras de bonificaciones para sus jefes. Lo hicieron sabiendo con total y absoluta certeza que los directivos cobrarían ese dinero extra a final de año sin apenas tener que hacer ningún esfuerzo adicional de gestión. Madre mía. O sea que, si le recomiendas implementar esta política de bonos a una empresa industrial altamente contaminante, con problemas de liquidez y con tecnología obsoleta en sus fábricas, basándote solo en la correlación superficial del estudio, Probablemente solo resultará en un gasto millonario completamente inútil para la empresa. Pagarás mucho más a la junta directiva por no conseguir nada, pero al no tener las condiciones tecnológicas subyacentes necesarias, no obtendrás ninguna mejora ambiental en el mundo físico. La flecha causal iba desde el éxito tecnológico ya garantizado hacia la justificación del bono económico, y no desde la promesa del bono hacia el éxito de la reducción. Entonces, llegados a este punto, ¿qué significa verdaderamente todo esto? Ante este panorama tan abrumadoramente complejo, lleno de sesgos cognitivos innatos, factores de confusión invisibles y temibles causalidades inversas, la conclusión final es que debemos desechar por completo el machine learning predictivo. Apagamos los servidores hoy mismo y quemamos todas las herramientas de inteligencia artificial que no sean estrictamente causales desde su diseño. En absoluto. Desechar la maravillosa capacidad de predicción actual sería un error analítico igual de grave o peor. La clave absoluta del éxito empresarial y científico en la próxima década no es la sustitución violenta de una tecnología por otra, sino la colaboración perfecta y sinfónica entre ambas disciplinas matemáticas. De hecho, las empresas tecnológicas más rentables y avanzadas del mundo ya están operando bajo este poderoso enfoque híbrido. El libro detalla el caso de éxito de una enorme multinacional de comercio minorista y viajes, algo parecido a grandes corporaciones históricas como Marks & Spencer, ¿verdad? Correcto. Esta gigantesca corporación utiliza su potentísima IA predictiva tradicional, que es excelente en lo suyo, para escanear y procesar en tiempo real el comportamiento histórico de navegación y compra de millones de usuarios únicos. Así logran generar sugerencias de marketing altamente personalizadas, prediciendo con gran precisión qué tipo de hotel, destino exótico de vacaciones o producto físico tiene estadísticamente más probabilidades de encajar con los gustos de un perfil de usuario concreto. Hasta ese paso del proceso, la predicción PUDA es la reina indiscutible del tablero. El motor predictivo hace su trabajo rápido y dice, a este cliente en particular, viendo su historial, le va a encantar esta oferta concreta de un resort en la playa. Exacto. Pero el departamento de toma de decisiones inteligente de la empresa no se detiene ingenuamente ahí. Una vez que la IA predictiva genera esa lista de recomendaciones, la empresa utiliza las sofisticadas herramientas científicas de la inferencia causal para realizar experimentos controlados en el mundo real, como los rigurosos test A/B, y medir así el impacto financiero real y neto de intervenir proactivamente. Necesitan saber a ciencia cierta si enviar ese costoso correo electrónico promocional con la oferta de playa causó genuinamente que el cliente dudoso hiciera finalmente la compra, o si por el contrario ese usuario concreto era tan fanático de la playa que ya iba a reservar sus vacaciones en ese mismo resort de todos modos ese fin de semana, sin ninguna necesidad de recibir ningún estímulo ni correo por parte de la empresa. Es vital hacer esa distinción porque si no, aíslan la causalidad de la acción. Si no la aíslan meticulosamente, estarían atribuyendo un éxito financiero falso y engañoso a la campaña del departamento de marketing.
Estarían gastando recursos valiosos en enviar millones de promociones y quizás incluso ofreciendo márgenes de descuento innecesarios que merman los beneficios para intentar convencer a clientes que en realidad ya estaban plenamente convencidos de antemano. Usan la predicción estadística para saber a quién mirar en la multitud y la causalidad para saber qué acción rentable tomar con él. Es como el salto evolutivo definitivo en el análisis de datos corporativos. Y esto nos abre las puertas de par en par a lo que se perfila claramente como el campo tecnológico emergente más revolucionario e importante de los próximos años: la inteligencia artificial causal, o causal AI. Es un cambio de paradigma tecnológico brutal. Absolutamente de acuerdo. Significa dejar atrás de una vez la limitante era de los sistemas predictivos de caja negra, que simplemente reaccionan al mundo observando pasivamente lo que ya ha ocurrido en el pasado. Pasamos por fin a diseñar arquitecturas de IA transparentes y explicables que entienden la mecánica profunda del mundo físico y de las relaciones sociales. Sistemas avanzados capaces de comprender los delicados engranajes subyacentes de cómo las distintas intervenciones estratégicas que realizamos hoy alteran el curso de los resultados del mañana. La IA causal consiste en construir máquinas que puedan hacer un verdadero razonamiento contrafactual, que no solo se limiten a modelizar el mundo tal y como es, atrapado en los datos actuales, sino que puedan simular con precisión el mundo como podría llegar a ser bajo diferentes condiciones ambientales y decisiones estratégicas humanas. Y eso tiene el tremendo potencial de transformar positivamente desde la formulación de complejas políticas climáticas internacionales hasta el desarrollo de precisos tratamientos médicos personalizados para cada paciente. Para ir cerrando esta profunda inmersión en la ciencia de las causas, es vital que recapitulemos el inmenso valor práctico de todo lo que hemos explorado hoy. Entrenar la mente humana para dominar los fundamentos de la inferencia causal y dudar sistemáticamente de las correlaciones que vemos a primera vista no nos convierte en personas cínicas y amargadas que lo cuestionan todo de forma destructiva y pesimista. Todo lo contrario. Nos proporciona una brújula intelectual indispensable. Exacto. Nos convierte en pensadores críticos empoderados frente a la desinformación. Nos otorga la armadura intelectual y analítica necesaria para no dejarnos engañar jamás por correlaciones espurias, titulares sensacionalistas diseñados solo para generar alarma social, argumentos políticos simplistas que confunden contextos a propósito, o modelos miopes de IA que prometen soluciones mágicas e inmediatas a problemas estructurales muy complejos. Es la herramienta definitiva y necesaria para navegar la complejidad del mundo moderno con total claridad mental. Todo este análisis, además de clarificador, plantea una pregunta fundamental. Un pensamiento final que, de hecho, creo que va un paso más allá de lo que expone el propio libro en sus páginas, y que realmente merece una reflexión profunda por parte de todos. A ver, adelante con esa reflexión. Si a día de hoy somos plenamente conscientes de que el cerebro biológico humano está rígidamente programado por cientos de miles de años de supervivencia y evolución para encontrar y aferrarse desesperadamente a patrones causales fáciles de entender, incluso en lugares donde solo hay ruido y caos estadístico aleatorio, y si, simultáneamente, en pleno siglo XXI, estamos construyendo a toda prisa algoritmos masivos de inteligencia artificial, entrenados opacamente con trillones de parámetros de Internet que están diseñados explícitamente para imitar, replicar y amplificar esa misma y defectuosa búsqueda estadística de patrones, pero a una escala y velocidad sobrehumana? Sí, entiendo por dónde vas. La pregunta es, ¿cómo podemos intervenir ahora mismo, hoy, en la industria tecnológica global? ¿Cómo podemos rediseñar desde cero la arquitectura fundacional de la inteligencia artificial del futuro más inmediato para incorporar de forma orgánica la duda sistemática y el pensamiento hipotético riguroso en sus propias líneas de código base, mucho antes de que, como sociedad, deleguemos ciegamente en estos sistemas matemáticos la toma de decisiones críticas e irreversibles que afectarán al bienestar de toda la humanidad? ¡Ostras! Es una reflexión verdaderamente impresionante e inquietante para digerir con mucha calma. El inmenso reto de pasar de construir máquinas arrogantes que afirman con seguridad estadística ciega a diseñar máquinas sabias que dudan de forma metódica y causal. Ese es el gran salto que nos queda por dar. Pues con esa mirada tan crítica y necesaria hacia los retos inmensos que nos plantea el futuro tecnológico, cerramos el análisis exhaustivo de hoy.
La invitación primordial que queda sobre la mesa para todo el mundo es mantener siempre la llama de la curiosidad bien encendida. No conformarse jamás, bajo ningún concepto, con la primera respuesta fácil o la correlación estadística más obvia que nos presenten en un gráfico bonito. Rascar sin piedad bajo la superficie aparente de las cosas y cuestionar de forma implacable el porqué causal oculto en los infinitos mares de datos que nos rodean cada día. Integrar a fondo esta mentalidad causal, aplicándola tanto en las pequeñas y cotidianas decisiones domésticas como en las grandes estrategias profesionales, es sin lugar a dudas un auténtico superpoder analítico en nuestra era moderna. Ha sido un placer. Hasta la próxima exploración.